es Yadiangeli Córdoba Puentes. Hoy quiero hablarles sobre Ignacio Martín Baro, un influyente psicólogo y sacerdote jesuita que revolucionó la psicología social, especialmente en el contexto de América Latina. Su obra es especialmente relevante en un momento que enfrentó la crisis de sentido, cuestionando su utilidad y conexión con la realidad, con realidades sociales. Martín Baro vivió en El Salvador durante la época intensa de la violencia y la desigualdad. En este contexto, su enfoque crítico hacia la psicología lo llevó a desarrollar lo que él llamó la psicología de la liberación. Esta corriente busca transformar la práctica psicológica para que sea más relevante y útil para las comunidades reprimidas. La idea central del trabajo de Martín Baro, tal como se describe en el texto 2006, en el texto de Soto 2006, es que la psicología social necesita definirse. En lugar de enfocarse únicamente en el individuo, debe considerar el contexto social y cultural en el que las personas viven. Él argumenta que una praxis cuyo objetivo principal está centrado en la transformación de la epísteme psicológica es fundamental. Esto significa que los psicólogos deben involucrarse especialmente en la realidad social, no solo como observadores. Esto se debe hacer como agentes de cambio. Bueno, para como meternos en este concepto, como que especifiquemos qué es praxis científica, que ese término se refiere a cómo los psicólogos aplican sus conocimientos en situaciones reales. Según Martín Baro, esta práctica debe ser consciente y crítica. Las investigaciones no pueden ser solo un ejercicio académico. Debe tener un impacto tangible en las vidas de las personas. La crisis de sentido es otro concepto crucial. Muchas ciencias sociales enfrentan una falta de dirección y propósito. Los investigadores a menudo se preguntan, ¿para qué estamos haciendo esto? O cómo puede nuestra investigación ayudar a las personas. Esta clase de preguntas o de incertidumbre es un llamado a reexaminar el propósito de nuestra disciplina. Martín Baro propone una psicología social crítica. Ese era como uno de sus enfoques, que no solo observa, sino que también busca cambiar las injusticias sociales. Esta forma de psicología se preocupa por las realidades de las personas de su lucha. Él sostenía que la psicología debe enfrentar los problemas nacionales, lo que implica un compromiso ético en el bienestar social. Finalmente, pasemos a hablar o hablemos sobre la epistemología de la liberación. Este concepto sugiere que el conocimiento debe ser una herramienta para liberar a las personas de la opresión. Martín Baro afirma que la ciencia debe estar al servicio de la justicia social. Esto refleja su compromiso ético, político, con el bienestar de las comunidades. La obra de Martín Baro es crucial para los psicólogos sociales contemporáneos. Eso nos invita a reflexionar especialmente sobre nuestro papel en la sociedad y cómo podemos utilizar nosotros nuestro conocimiento para generar un impacto positivo. Personalmente, bueno, ya eso es a manera personal, me siento muy conectada con esta idea. He visto cómo la psicología puede ser una herramienta para ayudar a las personas a entender y a enfrentar sus problemas, especialmente sus problemas sociales. La propuesta de Martín Baro me motiva a seguir buscando formas de hacer que la psicología sea más accesible y útil para todos. Y para concluir, el legado de Ignacio Martín Baro sigue siendo relevante hoy en día. O sea, hasta el tiempo de hoy sigue siendo relevante. Su enfoque crítico y comprometido nos desafía a ser psicólogos conscientes y activos a nuestras comunidades. Al final, su propuesta nos invita a considerar cómo podemos nosotros
aplicar estos principios para contribuir en una sociedad más justa y equitativa. Bueno, compañeros, tutor, muchas gracias por su atención. Espero que este panel les haya proporcionado pues una nueva perspectiva sobre la importancia del trabajo de Ignacio Martín Baró en la psicología social y su relevancia. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero, que también hará su presentación. Gracias, compañera. Buen día. Mi nombre es Emiro Galindo y les voy a hablar acerca de la psicología social en Latinoamérica. La psicología social en Latinoamérica nace o se centra o busca llegar a Latinoamérica en forma de una diferenciación a Europa y Estados Unidos, debido a que los primeros que intentaron proponer esta psicología social en Latinoamérica buscaron buscar las diferencias y centrar la psicología social a lo que realmente estaba en nuestro contexto, teniendo en cuenta las crisis, las ventajas y desventajas que poseemos acá en nuestro territorio. Es por eso que encontramos muchas diferencias o no tantas similitudes con la psicología social que se mira en Estados Unidos. Más bien, si nos centramos o está más ligada a la psicología europea y a la marxista. En los años 80 se empezaron a presentar estudios relacionados con la psicología social en Latinoamérica, en Venezuela, eh, gracias a Martina Montero, en Puerto Rico, en El Salvador, gracias a Martín Baró, en Brasil. Estos estudios fueron los pioneros, se podría decir, que empezaron a llevar a la psicología social y buscar nuestra propia identidad de la psicología social. Les comentaba que buscamos diferencias, ya que se buscó o se trató de modificar, de cambiar, hacer de que la psicología social no fuera igual que en Estados Unidos, sino que se mirara específicamente y buscar nuestra propia identidad. Por eso también depende o que nos digan o que digan que la psicología social en Latinoamérica es hija de la crisis, porque en un principio no se tenía una propia identidad, porque no nos centrábamos, decir, a estudios puntuales que nos dieran la razón de ser, sino estábamos buscando nosotros nuestra propia identidad y también una búsqueda de un paradigma propio. Ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha tenido, dificultades que se ha tenido, encontrar un paradigma propio. eh, que nos identifique y que no venga con lineamientos o de formas o existencias de otras partes, sino que sea propio, que nos identifique, teniendo en cuenta nuestras costumbres, teniendo en cuenta que en Latinoamérica somos más, imprime más el criollismo que, que el universalismo, es decir, lo que somos, la raza, y también teniendo en cuenta que nosotros en nuestros países latinoamericanos, en nuestros propios países hay diferencias entre regiones, entonces hay que buscar llegar hasta todas las regiones de diferente forma, obviamente, porque no se puede aplicar en todas partes de la misma forma, como se intentaba aplicar en los países americanos del norte, pues, o en Europa. Por eso se centra de una forma revolucionaria, buscar cambiar, de no deslindarnos de Estados Unidos, buscar nuestra propia identidad. Por eso decían por ahí que se tomaba como base la revolución, nos vieron la psicología social en Latinoamérica es como revolucionaria, porque quiere hacerlo ella a su forma, que no parecerse a las demás, que quiere ser única. Bueno, y eso es me parece a mí un sentido práctico para mostrarnos. Tenemos la identidad de nosotros no la tenemos bien clara, pero la estamos buscando. Y vamos por el camino a buscarla y no faltará mucho para encontrarla, porque se está trabajando sobre unas bases puntuales. ¿Qué se busca? Centrar esa psicología social en lo que es. Por eso decía Martín Baró, ¿para qué y para quién? ¿Para qué se está haciendo y para quién? Hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué y para quién? Puntualmente. Le doy paso a la compañera. Gracias.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Paula Angulo. Voy a hablar un poco sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea. Las comunidades disciplinarias y profesionales llevan a cabo actividades que validan el conocimiento científico según su relevancia en contextos específicos y en función de las necesidades de quienes lo generan. Al producir conocimiento sobre la realidad social, el científico oficializa prácticas sociales que surgen de investigaciones e intervenciones. Este proceso se desarrolla en contextos sociohistóricos que configuran las percepciones de la realidad social, económica y política, impactando las estructuras sociales. Según Bocanegra, Prado, Prieto y Neira 2017, la investigación busca comprender cómo se generan saberes, ya sean teóricos, cotidianos o científicos, en las prácticas de psicólogo social, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta. En Colombia, la psicología social debe adaptarse a los cambios históricos, aplicando metodologías y marcos conceptuales que abordan los problemas actuales, realizando un análisis integral de lo político, económico y social para entender los diversos fenómenos que afectan el país. Por ejemplo, los psicólogos de Colombia que se dedican a investigar los efectos de la violencia de comunidades desplazadas deben validar su conocimiento, organizar talleres con líderes, comunidades y diseñar intervenciones basadas en hallazgos. Al hacerlo, no solo aportan información científica, sino que también legitimizan prácticas que han sugerido de la experiencia de la vida. Al mismo tiempo, los psicólogos deben tener en cuenta el contexto histórico de Colombia, incluyendo su historia de conflicto y desplazamiento, y utilizar metodologías que se adapten a las realidades actuales, como la inclusión de enfoque participativo. De esta manera, el trabajo no se enfoca solo en teoría, sino que también busca comprender y abordar problemas sociales concretos que afectan a la población. En conclusión, las comunidades disciplinarias y profesionales desempeñan un papel crucial en la validación del conocimiento científico, adaptándolo a contextos específicos y a las necesidades de la sociedad. Las visiones de la realidad social, económica y políticas deben ser moldeados por su contexto sociohistórico, porque afecta directamente las estructuras sociales y la forma en que se desarrolla el conocimiento. La psicología social en Colombia debe adaptarse a un enfoque integral que contemple los aspectos políticos, económicos y sociales para abordar los fenómenos actuales y relevantes del país. Muchísimas gracias. Para ir culminando lo que comentaba la compañera, es importante los psicólogos sociales en Colombia tener en cuenta esos aspectos que perjudican a la comunidad y que crean unos hitos y unas formas y unas conductas de comportamiento en el ser humano y en la sociedad también en general. Es indispensable trabajar y fomentar el trabajo en esas áreas de conflicto que en Colombia eh, simplemente se basan en decir hay conflicto, pero no buscan por parte del gobierno eh, solucionar esos problemas que van quedando. No solo es la guerra, sino solo las consecuencias que quedan para las comunidades que la sufren. Y por eso sería ideal que la psicología social le apostara a la solución de esas problemáticas que van quedando. Sí, Gracias, compañero, compañero, totalmente de también. acuerdo. Sí. Gracias, compañero, por su Sí, totalmente de intervención. acuerdo. Y qué pena, Diana, continúa. Tranquila. Teniendo en cuenta que la psicología, por ejemplo, de Martín Baró, fue que no nos quedáramos, digamos, con lo que tenemos, que no nos quedamos en esa zona de confort, que como psicólogos tenemos un trabajo grande, que es precisamente
romper como esas reglas, esos estándares que ya están establecidos, ese sistema, porque digamos que nos estamos quedando como precisamente en eso y no queremos como indagar, salir de esa zona de confort a la que está sometido hoy en día el sistema y sobre todo nuestro país que ha sido azotado en diferentes factores, tanto guerra, tanto economía, violencia intrafamiliar, muchos otros aspectos. Compañeros, y complementando algo de lo que acaba de decir Diana, a modo de pregunta, una de las preguntas que surge es cuáles son las implicaciones de la crisis de sentido en las ciencias sociales, según Martin Barrow, y cómo puede esto influir en la práctica de la psicología social contemporánea. Bueno, a eso se podría también responder que la crisis de sentido en las ciencias sociales implica una falta de dirección y propósito en la investigación, esto lleva a cuestionar la relevancia para las realidades sociales, porque según Martín Barrow, esto exige que los investigadores reconsideren el impacto de su trabajo y busquen formas de que su investigación beneficie a las comunidades en la práctica contemporánea de la psicología social. ¿Eso qué significa? Que los psicólogos deben adoptar un enfoque crítico y comprometido, asegurándose de que sus esfuerzos contribuyan a la justicia social y al bienestar colectivo. De acuerdo, compañera. No siendo más, les agradezco por el espacio que nos permitieron y que tengan un excelente día. Hasta luego.